Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a continuar con el estudio de la Ley Orgánica 382 de 9 de junio del Estatuto de Autonomía de La Rioja, viendo en este tercer y último vídeo el título tercero, titulado de la Administración y Régimen Jurídico, el cuarto, sobre la financiación de la comunidad autónoma, y el quinto, sobre la reforma del Estatuto. Comenzamos con el título tercero, cuyo primer capítulo recoge el funcionamiento de la Administración Pública riojana. Tal y como nos dice el artículo 26, corresponde a la comunidad autónoma la creación y estructuración de su propia administración pública. En el artículo 27 volvemos a ver lo previsto en los artículos 5 y 19. Se regulará por ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja, es decir, ley del Parlamento de La Rioja, el reconocimiento y delimitación de las comarcas, la creación de agrupaciones de municipios y podrán crearse áreas metropolitanas, es decir, en general todo lo relacionado con la ordenación territorial dentro de la comunidad autónoma. A continuación, el artículo 28 recoge un aspecto importante a recordar. Los reglamentos y demás disposiciones emanados del Gobierno y de la Administración serán, en todo caso, publicados en el Boletín Oficial de La Rioja. Esta publicación será suficiente, a todos los efectos, para la validez de los actos. Ojo con esto, no lo confundáis con lo que dijimos en el artículo 21 respecto a las leyes, pues aquí hablamos de reglamentos. Así tenéis que recordar que las leyes del Parlamento de La Rioja, una vez promulgadas, os recuerdo que por el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, deben publicarse tanto en el BOR como en el BOE, entrando en vigor a los 20 días de la publicación en el BOR, y por su parte los reglamentos, que pueden ser del Gobierno de La Rioja o de la Administración, solo requieren ser publicados en el Boletín Oficial de La Rioja, siendo opcional su publicación en otros boletines. Un ejemplo de lo que recoge este epígrafe es todo lo relativo a las convocatorias de oposiciones al SERIS, que no es necesario que sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado. A continuación, el artículo 30 trata sobre otro aspecto importante, que ya vimos recogido en el artículo 153 de la Constitución española, los mecanismos de control ordinarios sobre las comunidades autónomas, los cuales vamos a ver nuevamente recogidos a continuación, con excepción del control económico y presupuestario por parte del Tribunal de Cuentas, que aparecerá un poco más adelante. Así nos dice el artículo, que las leyes de la comunidad autónoma solamente están sometidas al control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional. El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, controlará la actividad de los órganos de la comunidad autónoma relativa al ejercicio de funciones delegadas. Y las normas reglamentarias y los actos y acuerdos emanados de los órganos ejecutivos y administrativos de la comunidad autónoma serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Así que, resumiendo esto y lo que vimos en el artículo 153 de la Constitución española, tenéis que recordar que las leyes y normas con rango de ley de la comunidad autónoma estarán sometidas al control del Tribunal Constitucional. El procedimiento por el cual ocurre esto es mediante un recurso de inconstitucionalidad, y los órganos que están capacitados para poder interponerlos ya los vimos reflejados en el artículo 162 de la Constitución española. Por otra parte, las funciones del Estado delegadas en las comunidades autónomas mediante leyes de transferencia podrán ser controladas por el Gobierno estatal. Importante que recordéis la coletilla, previo dictamen del Consejo de Estado. Los reglamentos y actos de la Administración y del Gobierno de La Rioja, a su vez, serán recurribles en los juzgados contencioso-administrativos. Y por último, lo veremos justo a continuación en el artículo 32, el control económico y presupuestario de la comunidad autónoma, que será controlado por el Tribunal de Cuentas.
continuación, el artículo 31 nos indica las características de la Administración de La Rioja. También es importante que las recordéis. En el ejercicio de sus competencias, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja gozará de presunción de legitimidad, muy preguntado, y de carácter ejecutivo de sus actos, de potestad expropiatoria y de investigación, de potestad de sanción dentro de los límites que establezca la ley, de facultad de utilizar el procedimiento de apremio, es decir, de embargar cuentas corrientes o bienes para cobrar las deudas. Y por último, de inembargabilidad de sus bienes y derechos. Además, en el apartado 4, no se admitirán interdictos contra las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de su competencia. Esto quiere decir que como la Administración tiene presunción de legitimidad, cuando toma posesión de bienes de un particular, esto se va a llevar a cabo sí o sí, quedando solo la posibilidad de hacer un recurso contencioso administrativo, sin poder paralizarse el trámite de forma preventiva. Y pasamos al artículo 32, que como ya comentamos, nos dice que el control económico y presupuestario de la comunidad autónoma se ejercerá por el Tribunal de Cuentas. En el artículo 33 vemos otro aspecto muy preguntado en el apartado 1, que nos dice que la Administración de la comunidad autónoma y las administraciones locales ajustarán sus relaciones a los principios de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales. Evidentemente, lo que nos van a preguntar de este artículo son los principios que regulan la relación entre la Administración de la comunidad autónoma y de los entes locales, es decir, los municipios. Tenéis que recordar que serán información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales. Y en el apartado 3, que la comunidad autónoma podrá transferir o delegar en las corporaciones locales, mediante ley aprobada por mayoría absoluta, facultades correspondientes a materias de su competencia. Es decir, que la transferencia de competencias entre la comunidad autónoma y los entes locales, los municipios, que ya vimos en el artículo 19 apartado H, era una de las funciones del Parlamento, deberá llevarse a cabo mediante ley aprobada por mayoría absoluta. Así que añadid esto al listado de leyes que requieren mayorías cualificadas en ese estatuto, que os recuerdo llevamos la ley que modifique el himno o escudo y la ley electoral del Parlamento, ambas por mayoría de 2/3, y ahora la ley de transferencia o delegación en las corporaciones locales, que será por mayoría absoluta. Y pasamos a ver el capítulo 2, que trata sobre la Administración de Justicia en La Rioja. Como vemos en el artículo 34, en relación con la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja ejercer todas las facultades que las leyes orgánicas del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. Se entiende que respecto al territorio de la comunidad autónoma y los tribunales que en ella se encuentran. Y en el apartado 2, fijar las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y la localización de su capitalidad. Estas demarcaciones territoriales, las cuales se conocen como partidos judiciales y que han sido preguntadas en alguna ocasión, son 3 en La Rioja: Rioja Alta, con capitalidad en Haro; Rioja Media, con capitalidad en Logroño; y Rioja Baja, con capitalidad en Calahorra. En el artículo 35 vamos a ver las características del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que tendrá su sede en Logroño, es el órgano jurisdiccional de la comunidad autónoma en el que se acotarán las sucesivas instancias procesales. Esto quiere decir que es el máximo órgano del Poder Judicial en la comunidad autónoma y, por tanto, en él van a agotarse
las instancias procesales, es decir, que sobre sus sentencias solo quedará la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, que ya tiene competencia en todo el territorio nacional. A continuación, en el apartado 2, vemos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Esto es exactamente igual a lo que ya vimos en la Constitución española en el artículo 123, para el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, que también será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. A continuación, en el apartado 3, vemos que el presidente de la comunidad autónoma ordenará la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de La Rioja. El artículo 36 continúa hablándonos sobre la organización y competencias a nivel judicial en La Rioja. La competencia de los órganos jurisdiccionales de la comunidad autónoma se extiende en el orden civil a todas las instancias y grados, a excepción de los recursos de casación y revisión. En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, a excepción de los recursos de casación y revisión. En el orden contencioso administrativo, a todas las instancias y grados, cuando se trate de actos o reglamentos emanados del Gobierno y Administración de la comunidad autónoma. Y en el apartado D, a las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales en la comunidad autónoma. En las restantes materias se podrá interponer ante el Tribunal Supremo el recurso de casación, el de revisión o el que corresponda. El Tribunal Supremo resolverá también los conflictos de competencia y jurisdicción entre los tribunales de la comunidad autónoma y los del resto del Estado. Es decir, que tiene competencia en todos los órdenes: civil, penal, social y contencioso administrativo, excepto en el orden militar, que posee sus propios tribunales. Para evitar que nos hagamos un pequeño lío con los órganos judiciales, de este apartado lo más importante a recordar es que el recurso de casación y el de revisión solo se interponen en el Tribunal Supremo. Por tanto, todo lo demás es competencia de los órganos jurisdiccionales de la comunidad autónoma. Respecto a las cuestiones de competencia, es sencillo. Si son entre órganos judiciales de la comunidad autónoma, se resuelven por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Y si es entre tribunales de la comunidad autónoma y del Estado, esto ya debe ser resuelto por el Tribunal Supremo. A continuación, el artículo 37 nos dice que a instancia del Gobierno de la comunidad autónoma, el órgano estatal competente convocará los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes en la comunidad autónoma de magistrados, jueces, secretarios judiciales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia. Observad que como la Administración de Justicia es un órgano estatal, aunque tenga presencia en todas las comunidades autónomas, las mismas no tienen potestad para convocar sus oposiciones ni regular a su personal, por lo que el Gobierno de La Rioja solo puede pedir al órgano estatal que se convoquen y cubran las plazas. Del artículo 38, destacaros un aspecto no muy preguntado, pero que debemos recordar. Y es que los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles serán nombrados por el Gobierno de la comunidad autónoma. Y del artículo 39, como ya comentamos en el artículo 35, corresponde al Gobierno de la comunidad autónoma, en el apartado 2, proponer al Parlamento de La Rioja la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de la misma. Es decir, que esos tres partidos judiciales que ya comentamos los propone el Gobierno de La Rioja y los fija finalmente el Parlamento de La Rioja. Volviendo al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el artículo 40 nos dice cuáles son sus atribuciones. En todo caso, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja conocer de las responsabilidades que se indican en los artículos 17, apartado 7,
y 24, apartado 4 de ese estatuto. Que os recordamos son las que hacen referencia a la inmunidad de aforamiento de los diputados del Parlamento y de los miembros del Gobierno de La Rioja, por la cual sus causas judiciales son directamente resueltas por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja si el presunto delito ha tenido lugar dentro de su territorio. En el apartado 2, entender de los recursos relacionados con los procesos electorales de la comunidad autónoma. Y en el apartado 3, resolver, en su caso, los conflictos de atribuciones entre corporaciones locales. Así que para evitar confundirnos, lo que en resumen tenéis que tener claro es que son competencias del Tribunal Supremo los recursos de casación, los recursos de revisión y los conflictos de competencia y jurisdicción entre los tribunales de la comunidad autónoma y del Estado. Y por otra parte, que son competencias del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en el orden civil, social, penal y contencioso administrativo, todas sus instancias y grados. Los conflictos de competencia entre los tribunales de la comunidad autónoma. Las cuestiones de inmunidad de diputados y miembros del Gobierno de La Rioja. Los recursos sobre los procesos electorales en la comunidad autónoma y los conflictos de atribuciones entre corporaciones locales. Para terminar con la Administración de Justicia en La Rioja, vamos a ver en el artículo 41 que se propiciará la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. El mecanismo para la participación ya lo vimos en la Constitución, en el artículo 125, con la institución del Jurado Popular. Y antes de terminar con el título 3, vamos a ver en el artículo 42 el Consejo Consultivo de La Rioja, que es el órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Su composición y funciones se regularán por ley. Para los que no lo conozcáis, es el órgano de consulta al que deben acudir las distintas instituciones de la comunidad autónoma, como el Parlamento, el Gobierno o los ayuntamientos, para que informe sobre aspectos de especial trascendencia o repercusión. Es el homónimo al Consejo de Estado en la comunidad autónoma, con la diferencia de que la regulación del Consejo de Estado tiene reserva de ley orgánica, mientras que el Consejo Consultivo es por ley ordinaria. A continuación, vamos a pasar al título 4, que trata sobre la financiación de la comunidad. Se trata de un título con poca presencia en los exámenes, por lo que lo veremos de una forma más rápida, remarcándoos solamente lo que consideramos más impreguntable. En el artículo 43 vemos que la Comunidad Autónoma de La Rioja contará para el desempeño de sus competencias y funciones con Hacienda, dominio público y patrimonio propio. La Hacienda hace referencia a los recursos económicos que se obtienen mediante los tributos, impuestos o tasas. El dominio público a los bienes que no se pueden vender, arrendar ni disponer, por ser, como su nombre indica, de dominio público. Y el patrimonio propio a los bienes los cuales sí pueden ser vendidos o dispuestos por la comunidad autónoma. Sobre el patrimonio, el cual tenemos que entender como los bienes inmuebles, es decir, terrenos, edificios o similares, nos dice el artículo 44 que el patrimonio de la comunidad autónoma estará integrado por los bienes y derechos pertenecientes a la Diputación Provincial de La Rioja en el momento de constituirse la comunidad autónoma. Los bienes y derechos afectados a los servicios que se traspasen a la comunidad autónoma, se entiende por parte del Estado, y los bienes y derechos que adquiera por cualquier título jurídico, es decir, mediante compraventa, donaciones o similar. Sobre estos, además, dice el apartado 2, que la comunidad autónoma tiene capacidad para adquirir, poseer, administrar y enajenar los bienes que integran su patrimonio. A continuación, el artículo 45 recoge los recursos de la comunidad autónoma, que en este caso hacen referencia a los ingresos que reciba por diferentes vías. Los recursos de la comunidad autónoma
estarán constituidos por los ingresos procedentes de su patrimonio, legados, donaciones y demás de derecho privado. Los ingresos procedentes de la recaudación tributaria, la cual puede tomar la forma de tasas, contribuciones especiales e impuestos propios de la comunidad. Los rendimientos de los tributos, cedidos total o parcialmente por el Estado. Los recargos que pudieran establecerse sobre los impuestos del Estado. Las participaciones en los ingresos del Estado. El producto de operaciones de crédito y emisión de deuda. El producto de multas y sanciones en el ámbito de su competencia. Asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. Recordaros que esta asignación es proporcional a las competencias que asume la comunidad autónoma, con la finalidad de que ésta pueda desempeñarlas. La participación en el Fondo de Compensación Interterritorial y cuantos otros recursos se le atribuyan de acuerdo con las leyes. Los siguientes artículos, 46 y 47, de los cuales os recomendamos su lectura, hacen referencia a la colaboración financiera del Estado con la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y a continuación, el artículo 48 recoge las funciones de la Comunidad Autónoma en materia de su gestión económica. De todas ellas, las más importantes son, en el apartado A, la elaboración, examen, aprobación y control de sus presupuestos. En el apartado B, el establecimiento, modificación y supresión de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. En el D, la emisión de deuda pública y las operaciones de crédito. Y en el apartado E, el régimen jurídico de su patrimonio. Sobre la administración y gestión de los recursos anteriormente vistos, se atenderá a lo recogido en el artículo 49, que distingue 3 supuestos que vamos a ver a continuación. En el apartado 1, sobre sus tributos propios. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos propios corresponderá a la comunidad autónoma, la cual dispondrá de plenas atribuciones para la organización y ejecución de dichas tareas. En el apartado 2, sobre la gestión de impuestos cedidos por el Estado. Estos son impuestos establecidos y regulados por el Estado, pero que se cede su recaudación a la comunidad autónoma. En el caso de impuestos cedidos, la comunidad autónoma asumirá, por delegación del Estado, la gestión, liquidación, recaudación, inspección y, en su caso, revisión de los mismos. Observad que al no tratarse de tributos propios, cabe la revisión de los mismos, cosa que no se contempla para los tributos propios. Por último, para el caso de los impuestos del Estado recaudados en la comunidad autónoma, nos dice el apartado 3 que la gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión, en su caso, de los demás impuestos del Estado recaudados en la comunidad autónoma de La Rioja, corresponderá a la Administración Tributaria del Estado. También en este caso cabe la revisión de los impuestos, que al ser totalmente del Estado, corresponde su control a la Administración Tributaria del Estado, no de la comunidad autónoma. Así pues, y a modo de resumen, recordad que la gestión corresponde a la comunidad autónoma en el caso de los tributos propios y de los impuestos estatales cedidos, mientras que para los impuestos del Estado recaudados en la comunidad autónoma, su gestión corresponde a la Administración Tributaria del Estado. También que solo cabe revisión para los impuestos estatales, tanto para los cedidos a la comunidad autónoma como para los que solo se recaudan en la comunidad autónoma. Y sobre el control de todo lo relativo a estos recursos y sus formas de administración, el Estatuto, en el artículo 50, nos señala que la comunidad autónoma podrá crear su propio Tribunal Económico Administrativo,
mediante ley. Fijaros bien que no es obligado que exista, y también que es un órgano administrativo, no judicial. Su función principal es conocer sobre las reclamaciones que se efectúen a los impuestos recaudados por la comunidad autónoma. Si la reclamación fuese sobre los impuestos del Estado, se debería acudir a los órganos económicos administrativos estatales. Y finalizamos este capítulo sobre economía y hacienda con el artículo 55. Importante de recordar, que nos dice que corresponde al Parlamento la potestad de establecer los impuestos, tasas, contribuciones especiales y exacciones no fiscales, así como la fijación de recargos. Es decir, que el establecimiento de los tributos será mediante ley, concretamente del Parlamento de La Rioja. Y en el apartado 2, que la potestad tributaria se ejercerá con arreglo a los principios constitucionales de igualdad, capacidad contributiva y progresividad. Estos principios son similares a los que ya vimos en el artículo 31 de la Constitución española, y es importante que los recordéis. Continuando con el capítulo 2, pasamos a ver lo más preguntable relativo a los presupuestos. Debéis saber quién los elabora, quién los aprueba y cuándo. Pues eso sí es bastante preguntado. Todo está recogido en el artículo 56, que nos dice que corresponde al Gobierno la elaboración y aplicación del presupuesto de la comunidad autónoma y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Esto es similar a lo que ocurre a nivel estatal entre el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales. Así recordad, respecto a los presupuestos, que el Gobierno de La Rioja elabora los presupuestos, más bien su proyecto, y posteriormente se encargará de ejecutarlos. Y el Parlamento es el que examina este proyecto y finalmente lo aprueba, y posteriormente lo controla. Otros aspectos importantes sobre los presupuestos los encontramos en el apartado 2, que nos dice que el Gobierno presentará el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del año y que el presupuesto tendrá carácter anual. En el apartado 4, si el presupuesto no se aprobara, se considerará prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. Y por último, el presupuesto tendrá carácter de ley y en él no se podrán crear tributos nuevos. Podrá, sin embargo, modificar los existentes. Y con los presupuestos terminamos el título 4 y pasamos a ver el título 5, que además de ser el último, solo consta de un artículo, el 58, que trata sobre el procedimiento a seguir para la reforma del Estatuto. La reforma del Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento. Su iniciativa corresponderá al Gobierno de La Rioja, al Parlamento a propuesta de 1/3 de sus miembros, a 2/3 de los municipios y a las Cortes Generales. La propuesta de reforma requerirá la aprobación del Parlamento de La Rioja por mayoría de 2/3 de sus miembros y la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Si la propuesta de reforma no es aprobada, no podrá ser sometida nuevamente a debate o votación del Parlamento hasta que haya transcurrido un año. Dada la gran importancia de este artículo, os dejamos un breve resumen del mismo. Recordad también que esta es la 4ª vez que aparece como requisito la mayoría de 2/3 en este estatuto. Os recuerdo, la ley que modifique el himno o escudo de La Rioja, la asunción de nuevas competencias, puesto que implica una modificación del estatuto, la ley electoral del Parlamento y la aprobación de la modificación del estatuto. También encontramos que deben ser 2/3 de los municipios los que pueden presentar la iniciativa para la reforma del estatuto, o 1/3 del Parlamento. Ojo, no confundáis estas cantidades. Respecto a las mayorías absolutas, son necesarias
para el reglamento del Parlamento y las leyes de transferencia o delegación de las competencias en los entes locales, y también para que prospere una moción de censura. Con este último recordatorio sobre las mayorías, concluimos este vídeo sobre la Ley Orgánica 382 de 9 de junio del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Como en vídeos anteriores, os dejamos un resumen con lo más importante visto, que ha sido de la Administración de la Comunidad Autónoma, los artículos 30 y 33, de la Administración de Justicia, las demarcaciones o partidos judiciales y los artículos 35, 36 y 40. Sobre la financiación en la Comunidad Autónoma, los artículos 49, 55 y 56, y finalmente la reforma del Estatuto, en el artículo 59. Nos vemos en el próximo vídeo.